Cada cosa en su lugar es lo mejor. La vida es un milagro. Hijos y de su generación. Por eso Solo un hombre puede hacer saber que lo que nosotros aportemos en el reino pan para la gente se multiplique siempre. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me da libertad, me da la verdad, me da lo que pido. Cada cosa en su lugar es lo mejor. En un rincón la ciencia y en otro la conciencia. ¿Quién me va a negar a mí en el final? Sabiendo que nos vamos, de Dios nos acordamos. Él no me puede fallar, porque Él es mi amigo. Me ha dado la paz y el fruto del pan que comen los míos. Él no me puede fallar. Seguimos en el programa con mi amigo Jesús y bueno, ya estamos transmitiendo a través de Facebook Live, así que saludamos a todos los amados que se puedan estar conectando a través de Facebook. De esta manera, como estábamos compartiendo, el mantener el clamor, algo que la palabra nos menciona en el Salmo 40, y dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Algo que estábamos compartiendo en los primeros bloques y que estamos hablando es mantener vivo ese clamor en el espíritu. El salmista nos habla que se encontraba en una posición difícil, en un escenario en donde vemos que muchas veces las cosas no salen a nuestro favor, pero sin duda él menciona la palabra pacientemente esperé. Y cuando nosotros encontramos en la palabra, en el libro de Santiago 1, 4 al 5, también podemos ver que hay algo que nos menciona en los primeros versículos. Y lo que nos menciona primeramente es que nos declara que aun cuando nos hallemos en diversas pruebas, tened, dice la palabra, tened esa esperanza, tened paciencia, pero esa paciencia se va a hacer manifiesto a través de una fe. Más tenga la paciencia, más tened esa fe, dice, ¿no? Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales en todo tiempo. Pero para tener paciencia es tener esa fe primeramente en nuestras vidas. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Algo que va a mantener viva nuestra paciencia y que va a permitir que podamos estar confiados, tener paz cuando nos hallemos en diversas pruebas, es que la palabra de Dios se revela en nuestra vida. Hay una cobertura de antemano que hace que nosotros nos involucremos en el diseño y en el sueño de Dios. La palabra nos conecta a un estadio de gloria. Ese estadio de gloria se revela a nosotros cuando en nosotros hay una identidad, cuando nosotros empezamos a reconocer a ese Dios soberano en nuestro corazón y se empieza a hacer carne ese lugar de justicia en nosotros. Por eso es que la palabra en todo momento va a introducirnos en el lugar de nuestro destino. La palabra lleva consigo una autoridad legal y una posición de justicia que nosotros como hijos de Dios nos posicionamos en el momento de aceptar a ese Padre amoroso, a ese Padre que nos prolonga gracia y verdad eterna. Por eso es que cuando el salmista se encuentra en momentos adversos, momentos complicados, y en esa circunstancia, él declara: pacientemente esperé en Jehová, porque el clamor será continuo. El clamor en nosotros no va a
terminar, sino va a continuar. Algo que la palabra nos lleva también a reconocer es que el orar tiene que ser continuo. Dice la palabra que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y que nosotros debemos mantener la oración, el hablar con Dios de manera continua. Saber que en Dios hay un protocolo, hay un ordenamiento, hay un ordenamiento que nos va a llevar al lugar de nuestro propósito. Nosotros nos ordenamos para poder mantenernos en el lugar correcto. Ordenamos nuestra vida para que podamos fluir de manera total y que las bendiciones de Dios puedan alcanzarnos. Por eso es que en el ordenamiento de Dios nosotros tenemos que primar todas aquellas cosas que son primeramente aquellas que nos van a establecer en nosotros ese peso de gloria. La palabra nos lleva a considerar el camino de verdad, a honrar la palabra de justicia, a abrazar con legalidad el legado que Dios nos ha dejado, que es a través de las Escrituras. Nosotros mantenemos la fe, mantenemos la esperanza. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hay una envergadura de lo alto que nos declara y es el sustento legal de lo que Dios ya dijo que va a hacer con nosotros, de lo que va a acontecer. Y todo está escrito a través de su palabra, que nos deleita día a día el poder abrazar a legalidad esa palabra de verdad. Algo que entendemos y que estábamos mencionando eran los ejemplos. Uno de los ejemplos que mencionábamos era la vida cuando vemos al apóstol Pablo y Silas en medio de una cárcel y vemos que ellos estaban pasando un momento desagradable, porque aun cuando ellos estaban predicando el evangelio, los toman prisioneros y los meten en cárceles de manera injusta, violando derechos, porque ellos de alguna manera, también el apóstol Pablo era un ciudadano romano, y entendemos que el ser ciudadano de romano en aquel entonces tenían y le amparaban derechos también que no permitían que ellos pudieran ser sometidos en esas cárceles, antes de pasar también y declarar cuál fuera la circunstancia en lo cual a ellos los estaban metiendo en cárceles. Ellos tenían que declarar, pero sin declaración alguna, vemos que ellos fueron sometidos de manera injusta y los enviaron a la cárcel. La palabra de alguna forma nos menciona que es importante que nosotros, cuando nos encontremos en aquellos momentos difíciles, que podamos también mantener viva esa fe, mantener viva la fe y ser pacientes en esos momentos de calamidad. Sabemos que la fe muchas veces, en los casos personales que podamos atravesar, muchas veces nos cuesta mantenerlos, pero cuando comprendemos que Dios es más grande que cualquier circunstancia, nuestra posición y nuestra óptica va a cambiar. La posición en donde nos encontramos va a ser diferente, porque vamos a entender que hay una justicia que va a identificar nuestra causa. Que por más que se violen derechos, en el caso del apóstol Pablo, siendo ciudadano romano y no teniendo ninguna justificación, siendo llevado de manera sin declarar, sin una declaración de antemano, fue llevado preso. Vemos que de alguna forma se violaron derechos civiles en cuanto a la persona del apóstol Pablo, pero vemos que de alguna otra forma la palabra de Dios se hizo conocer. Aun cuando veamos circunstancias que son injustas, circunstancias que son difíciles de atravesar, vemos que hay algo que pasó el apóstol Pablo con Silas. Vemos que ellos cantaron himnos en aquella noche y de alguna manera se hizo conocer el poder de Dios. De alguna manera vemos que hubo un gran terremoto, vemos que las circunstancias y la atmósfera que se creó, un ambiente de gloria, porque Dios se glorificó a través de sus vidas,
pudo manifestar que ante ese carcelero que se encontraba en aquel lugar, que casi de alguna manera también quería hacer frente esa circunstancia, pensando que aquellos que estaban en las cárceles se habían escapado a causa de ese terremoto y de que se había cortado toda corriente eléctrica y que no podían ver si esas personas habían escapado. Vemos que el apóstol Pablo dijo que no se hiciera daño, y en ese momento fue una predicación de la palabra y esta persona pudo ser salva a causa de que una persona, tanto el apóstol Pablo como Silas en aquellas circunstancias, pudieron mantener viva una causa, pudieron mantener viva su fe. Y esto es importante porque nos traslada también a nosotros al lugar de los hechos, a mantener una fe viva, una fe vinculante. Mantener un clamor nos conecta con el reino, nos sincroniza a ser dependientes de aquel que nos ama. También la palabra nos menciona. Saludamos a Melissa Rocco, que nos está saludando también, a nuestra pastora Evelina Llanos, que también se está sintonizando a través de Facebook Live. La saludamos a Luquitas en este día, él cumple 5 años de edad, mi ahijadito, así que lo saludamos a través de Facebook Live. Agradecemos su vida porque Dios tiene grandes propósitos y creemos que los planes que Dios empezó en tu vida los va a terminar. Así que saludamos a toda la amada audiencia que se está conectando y estamos compartiendo este mensaje de mantener vivo ese clamor. Es importante. Otro de los ejemplos que tocábamos y que íbamos a terminar de mencionar este ejemplo es la importancia de tanto en cuanto a la noticia. Vemos un ejemplo en la vida de Lázaro. Vemos que Jesús le llega una noticia que él estaba primeramente enfermo, pero pasan 4 días para que Jesús se presente en el lugar de los hechos, en ese velorio, donde estaba Marta, donde estaba María, y toda la gente estaba llorando. Era un momento difícil, pero de aún así vemos que Dios se glorifica. Aún así vemos que Dios tiene un tiempo. Y esta es una señal, tal vez no terminemos de explicar todo este contexto, pero sin duda resaltar algunos aspectos de este pasaje nos llevan a reflexionar que a pesar de que Jesús se tomó el tiempo, esperó 4 días para presentarse al lugar de los hechos, al lugar donde todas aquellas personas estaban llorando por esta pérdida de esta persona llamada Lázaro, vemos que Dios tenía un plan. Vemos que el Cairo de Dios, el propósito de Dios y el ambiente en donde se empieza a gestionar la gracia y el poder y la verdad de Dios permite también que nosotros nos podamos conectar. Usted sabe que es importante que nosotros en todo tiempo, como menciona el salmista, aprendamos a esperar confiadamente. Y esta confianza no significa que no hagamos nada, sino que estemos y mantengamos esa temperatura de la gracia en nuestra vida. Mantengamos la conexión y sincronización con el reino, con los asuntos del reino. Vivir bajo cobertura y vivir bajo un fundamento legal permite que nuestra vida pueda ejercer autoridad en los territorios donde Dios le ha previsto que nosotros podamos también podamos también caminar y transitar el día a día. Usted sabe que cada una de las personas que nosotros podamos también conectarnos o a través del día a día, es importante que nosotros podamos también manifestar el testimonio vivo. Pero sin duda Jesús llegó tarde a ese lugar, pero era un propósito del reino divino. Muchas veces nosotros buscamos respuestas instantáneas, buscamos las soluciones que deben ser ya. Y la palabra de Dios muchas veces nos va a deleitar y va a permitir que nosotros pasemos un proceso que es necesario, un proceso para crecer y desarrollarnos en el varón perfecto. Y cuando Jesús llega a ese lugar, hay muchos reproches, muchos aquellos que lo miraban, que lloraban, decían, definitivamente esta persona amaba a Lázaro, ¿por qué no llegó antes? Y hay muchas personas que se levantan alrededor de nosotros o alrededor de las circunstancias que atravesamos
y muchas veces se juzga la voluntad de Dios, pero es importante reconocer que Dios no llega tarde, que Dios llega en el tiempo correcto. En el tiempo correcto, cuando nosotros también entendemos y se revela a nosotros la identidad de un hijo y de una hija. Saber que la palabra de Dios primeramente va a permitir que nosotros podamos identificar quién es nuestro Padre Celestial, cuál es el camino que debemos transitar y saber que la dirección que tenemos que ir será el lugar de gloria. Ese propósito divino que se revelará en nuestra vida será el orden correcto que Dios le ha placido que nosotros podamos transitar. Entonces Dios se revela a nosotros y Dios, para que esto suceda, es necesario que nosotros también dispongamos nuestro corazón. Vemos que más adelante Jesús le menciona a Marta, de alguna manera, en 3 oportunidades, le hace entender que Él era la resurrección y la vida, que aunque todo esté perdido, Él tenía la solución del caso, que todo iba a resucitar, que todas aquellas circunstancias iban a resurgir. ¿Por qué? Porque hay una autoridad delegada de Dios. La palabra permite hacerse evidente en este estadio cuando hay circunstancias difíciles, en donde no vemos que las cosas están aconteciendo o que la palabra de Dios se está manifestando. Hay que entender primeramente que hay un orden y el orden es de Dios. El orden de Dios primeramente va a empezar en nuestra vida, va a empezar en nuestro corazón, a ampliar la visión que teníamos, a entender primeramente que hay un Dios soberano. Cuando nosotros nos identificamos y la palabra de Dios empieza a tomar mayor concentración en nuestro corazón, empieza a ampliar el campo ocular de lo que veíamos versus a lo que no veíamos. Entonces es Dios que empieza a manifestarse como ese gran yo soy. Empezamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que empezamos a comprender que pese a cualquier circunstancia, Dios escuchará nuestro clamor. Pese a cualquier pronóstico, Dios se hará conocer en nuestro estadio. Por eso es que aún a pesar que Jesús para otras personas llegó tarde, Jesús llegó en el momento correcto y Dios nos hace comprender que aún la circunstancia que atravesemos, la palabra alcanzará nuestra vida. ¿Por qué alcanzará? Simplemente porque aprendemos a confiar y a esperar pacientemente en Jehová. Y esto permite que nosotros podamos ver cielo nuevo y tierra nueva, una nueva oportunidad y esa esperanza latente y el propósito para nuestra vida. Por eso es que cuando Él repite continuamente y le dice a Marta, si crees verás la gloria de Dios, porque primeramente debía manifestarse en la vida de esta mujer, debía identificarse primeramente que era el Dios soberano, debía reflejarse la autoridad delegada que hay a través de la escritura del reino. Por eso es que cuando nosotros se nos revela la palabra del reino, se nos revela la autoridad. Y a través de esa autoridad comprendemos que nada puede hacerle frente a lo que Dios dijo versus a lo que pasamos. Por eso es que en este tiempo estamos compartiendo el poder mantener vivo el clamor. Pese a las dificultades, hay que comprender que Dios nunca llega tarde. Siempre Dios llega en el momento correcto. Y la atmósfera va a permitir que las cosas puedan suceder. La atmósfera, el ambiente que nosotros preparemos va a permitir que ese tiempo glorioso nos pueda alcanzar. 4:28-20:75 y en este tiempo vamos también una pequeña pausa, pero ya regresamos para estar orando y terminando el programa con mi amigo Jesús.